hermanos y queridos amigos, muchas gracias por permitirme entrar nuevamente a sus hogares a través de lo que son las redes sociales. Este mes, el mes de diciembre, el mes de la Navidad, voy a estar compartiendo con todos ustedes los domingos por la noche una nueva serie titulada Aleluya, ha nacido el Rey. Y en unos minutos más voy a compartir el primer mensaje titulado ¿Por qué el nacimiento de Jesús fue único? Fue único porque fue profetizado, fue único porque nació de una virgen. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué implicancias tiene para nosotros como cristianos? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra salvación? En unos minutos más. Aguárdeme, por favor. Le pido que no se desconecte y estoy seguro que este mensaje va a ser de mucha bendición para su vida. La Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones presenciales todos los domingos. El primer culto a las 9 de la mañana, el segundo a las 10:30 y el culto quechua a las 12 del mediodía. También te invitamos a nuestros servicios en línea. Comenzamos a las 9:45 de la mañana con el servicio infantil. Continuamos con el servicio general a las 10:30 de la mañana y finalizamos a las 19 horas con el estudio bíblico. Todos nuestros servicios se emiten vía Facebook y YouTube. De igual manera, te invitamos a las diferentes reuniones en Zoom en los siguientes horarios. Los preadolescentes de 10 a 12 años de edad se reúnen los domingos a las 11:30 de la mañana. La prejuvenil de 13 a 17 años de edad se reúne los sábados a las 17 horas. La SOCIE, jóvenes de 18 a 24 años de edad, se reúnen los sábados a las 20 horas. Y los domingos la escuela dominical a las 9:30 de la mañana. También invitamos a las señoritas de 18 a 24 años de edad a participar del arreo de chicas todos los miércoles a las 19 horas. De la misma manera invitamos a los jóvenes de 18 a 24 años al arreo de chicos todos los viernes a las 19 horas. Ahora la SOCIE también te invita a sus reuniones presenciales cada 2 sábados en nuestra iglesia. El grupo Kairos, jóvenes de 25 años en adelante, se reúnen los lunes a las 20:30 horas. Ahora también puedes asistir a nuestras reuniones presenciales, todos los sábados a las 18 horas en nuestra iglesia. La Sociedad Femenil también se reúne todos los martes a las 15 horas con el estudio titulado En el desierto aún puedo florecer. La Iglesia Bolívar también te invita a sus grupos de estudio bíblico a través de Zoom en los siguientes horarios. El grupo de estudio Bernabé para personas mayores de 25 años se reúne los días sábados a las 19:45 con el estudio del libro de Hechos. Clase Benjamín para parejas de casados de 0 a 10 años ahora se reúnen en su nuevo horario, los martes a las 19:30 horas. El grupo Judá para parejas de 10 años de casado en adelante se reúne los días viernes a las 19 horas con el estudio titulado Los 5 lenguajes del amor. El grupo Hombres de Valor para hombres casados te invita a sus reuniones en Zoom en su nuevo horario, ahora cada lunes a las 20 horas. El grupo Mujeres de Valor para mujeres casadas se reúne cada viernes a las 20:30. El Club Avanza de nuestra iglesia también tiene sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 15 horas. Para más información, comunícate con la hermana Castulia Vargas o la hermana Nancy de Tam. El Ministerio de Oración de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones todos los martes a las 20 horas vía Zoom. La Escuela de Líderes de la Iglesia Bolívar también te invita a las reuniones de estudio bíblico a través de Zoom cada jueves a las 19 horas. El Departamento Quechua de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones en quechua a través de Zoom en los siguientes horarios. Culto general los días domingos a las 15 horas. Escuela de Líderes, domingo a las 20 horas. Reunión de Sociedad Femenil cada viernes a las 15 horas. Y la reunión juvenil todos los sábados a las 20 horas.
Si deseas visitarnos, la oficina de nuestra iglesia atiende de martes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15 a 18:30 horas. Estamos ubicados sobre la calle Bolívar número 381, entre 25 de Mayo y España. Es una invitación de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. El tema de hoy lleva por título El nacimiento, de la serie Aleluya, ha nacido el Rey. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 1, el versículo 1 y del 18 al 25. Genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Dios bendiga su palabra leída en esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando en este momento. Les agradecemos por estar junto a nosotros para poder compartir este mensaje titulado ¿Por qué el nacimiento de Jesús fue único? Permítame orar unos segundos. Nuestro Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu amor infinito. Gracias por cuidar de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has nacido para salvarnos. Amado Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad y tu palabra, Señor, nos ayude, nos confronte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando llega Navidad, todos nosotros siempre estamos pensando, en comer, en regalos y en otra sinfín de cosas que representa este mes de diciembre. Pero también recordamos y hablamos acerca de un nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¿Sabía usted que el nacimiento de Cristo ha sido único y ha sido irrepetible? Así es. Algo que en esta Navidad debería usted recordar es que el nacimiento de Jesús ha sido único. Y este nacimiento es del Hijo de Dios, el cual se hizo carne. Y esto es muy importante para todos nosotros en esta Navidad. Al ser único, este nacimiento ha sido algo excelso, maravilloso, glorioso y sublime, y tiene mucho que ver con nuestra salvación. Déjeme explicarle por qué el nacimiento de Jesús fue único. Primero, el nacimiento de Jesús fue único porque su nacimiento ha sido profetizado. Si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 1, en el versículo 22, dice la palabra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Bueno, ¿qué quiere decir profeta? ¿Qué quiere decir profetizar? La palabra profetizar, según el diccionario de la Santa Biblia de la Editorial Caribe, nos dice que este término
significa derramar o vertir. Las comunicaciones que se han recibido de parte de Dios. También aclara el diccionario que en el hebreo puede implicar ser vidente, o sea, que el que dice o habla sobre acontecimientos futuros que todavía no han sucedido. Muchos de estos acontecimientos que se llevaron a cabo fueron profetizados muchos siglos antes de que ocurrieran. ¿Sabía usted, por ejemplo, que Dios dijo que enviaría a su ungido para salvar a la humanidad de sus pecados? Bueno, Él lo hizo y sus profetas fueron dando señales, ¿no?, a través de los siglos y mostraban cómo iba a ser ese Salvador y cómo iba a ser su ministerio y qué es lo que iba a hacer. Este versículo 22 de la carta de Mateo es una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos de que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y hay un vacío de 400 años hasta que sucede el nacimiento de nuestro Señor, y es Mateo quien va a relatar. Mateo es un escritor, bueno, es uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús, que está hablando directamente a los judíos. Esta carta está dirigida plenamente hacia ellos. Y los judíos necesitan saber y necesitan entender que el Mesías prometido ha cumplido las profecías que estaban establecidas. Por eso, en Mateo muchas veces se repite esta palabra para que se cumpliese lo dicho, ¿no? Y así en este versículo 2 dice eso. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Tenía que cumplirse las profecías, ¿no? Y bueno, Isaías, si buscamos en Isaías 7:14, esta profecía, la cual se ha mencionado, ¿no? Isaías 7:14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías profetizó 700 años antes que Cristo. Bolivia va a cumplir apenas 200 años. Imagínense, faltarían 500 años más para que una profecía con ese lapso de tiempo sea cumplida en una sola persona. Mire, 700 años. Y Isaías dijo que esto iba a pasar. Y el pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 23, dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. Esa profecía se está cumpliendo en ese momento. Por eso el nacimiento de Jesús fue único, porque cumplió las profecías. ¿Recuerda el lugar de nacimiento de Jesús? Está en Miqueas capítulo 5, en el versículo 2. Y dice justamente la palabra del Señor en Miqueas que iba a nacer en Belén, ¿no? Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice así: pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Bien, entonces, ¿de dónde iba a nacer el Mesías? De Belén. Y esto fue lo que fue anunciado, ¿no?, muchos siglos antes de que Jesús naciera. Y en una persona fue cumplida. Y esto es en nuestro Señor. Por lo tanto, el énfasis en la profecía es bueno entender de que Jesús pudo cumplir las profecías que estaban dichas acerca del Mesías. ¿Sabe qué? Hay 416 profecías que Jesús cumplió y que están en el Antiguo Testamento. Y cumplió en su nacimiento, en su vida, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. Jesús ha cumplido todas esas profecías. ¿Qué hombre podría decir que ha cumplido, ¿no?, las profecías dichas tantos siglos antes? Y que este hombre llamado Jesucristo es el Salvador. Así es. Le pido que deje de ser escéptico y usted entienda
de que Jesucristo cumplió las profecías, por eso su nacimiento fue único y por eso Él es nuestro Salvador. Porque Dios había dicho que iba a venir una persona que iba a ser el ungido de Dios, perfecto. Iba a ser un cordero para ser sacrificado por nuestros pecados. Solo el Señor lo pudo hacer a través de este nacimiento que ha sido único. Y por este nacimiento nosotros podemos decir, ¿no?, de que Él es nuestro Salvador. Porque la Biblia dice que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que nos acerca al Señor. Bueno, el nacimiento también de Jesús fue único porque nació de una virgen. El versículo 23 del pasaje que ya hemos dado lectura dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. José y María estaban comprometidos. Ellos todavía no se habían casado. Ellos no estaban en concubinato. Ellos todavía no estaban viviendo. Pero sí se iban a casar. Ahora, lo que la palabra nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en un evangelio sinóptico, es de que María escuchó al ángel. El ángel se apareció y habló con ella. Bueno, entonces vamos a ver esto, por ejemplo, si usted me acompaña a San Lucas capítulo 1, dice la palabra que en San Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, ¿qué pasa? Dice que le habla y le dice, ¿no?, que ella iba a concebir, ¿no?, a luz un hijo. Y ella le dice, ¿no?, de que entonces extrañada, en el versículo 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer habla acerca de una relación sexual según el contexto en el que estés leyendo el pasaje bíblico. Y en este contexto está diciendo, yo soy virgen, jamás he estado con un varón. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, el ángel le dice que no hay nada imposible para Dios, ¿no? Y esto es algo que nosotros deberíamos recordar. El versículo 37 dice así, porque nada hay imposible para Dios. Estoy leyendo el Evangelio de Lucas, el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, porque será concebido, ¿no? Lo que va a concebir será obra del Espíritu Santo. Y nosotros deberíamos a esto, ¿no?, decir amén. No hay nada imposible para Dios. Dios lo puede hacer. Y debemos confiar en Él. Sé que muchos no entendemos el nacimiento virginal de nuestro Señor, pero eso no invalida de que haya pasado y de que haya sido así. Hay muchas cosas que no entendemos. No entiendo cómo funciona la luz, no entiendo cómo funciona el motor de un auto o de un avión. Pero eso no quiere decir que yo no me voy a subir a un avión o que voy a vivir en la oscuridad. El hecho de que no entienda muchas cosas, eso no quiere decir que pues las cosas no funcionen o sean como tienen que ser. Y el Señor es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Amén. Bueno, entonces, si usted cree en eso, déjeme decirle que si no entiende el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, no se preocupe. No es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Cómo pasó? Pero sí debemos creerlo, porque esta es una base fundamental para nuestra fe y nuestra salvación. El mundo quiere eliminar eso. El diablo quiere eliminar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros debemos entender que el nacimiento de Jesús fue único, porque fue a través de una virgen, una señorita que no tuvo relaciones sexuales con un hombre. ¿Cómo concibió? A través de la gracia del Espíritu Santo. Bueno, dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16.
de la siguiente manera. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Los ángeles nunca habían visto a Dios, porque Dios es espíritu. Y la primera vez que ven a Dios es cuando Él está en el pesebre. ¡Wow! No podemos entender y menos explicar todo esto. Nos es difícil, pero nuevamente le digo, no se sienta mal por no entender el nacimiento virginal de Jesucristo. Créalo, este es un misterio y grande es este misterio. Pero es algo que pasó, realmente pasó. El nacimiento de Jesús fue único porque esta Virgen dio pie a la encarnación de Dios. Y fue necesario porque sin esto la salvación no iba a existir. Recuerden que Adán fue el primer hombre y cuando Dios le entregó todo el dominio a él, esta persona trajo el pecado a todos sus descendientes porque él pecó. Ese es el primer Adán. Pero la Biblia también nos dice de que en este Adán todos mueren. Pero en el postrer Adán, según Romanos capítulo 5, todos vamos a vivir. Jesús es el último Adán porque nació de una virgen para deshacer lo que hizo el primer Adán. Y fuera de Cristo sabemos que no hay salvación. ¿Y por qué vino a deshacer lo que el primer Adán hizo? Pues la Biblia claramente enseña que la paga del pecado es muerte, según Romanos 3:23. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el pecado debe ser entonces expiado con sangre. Ahora, Dios es espíritu y no tiene sangre. El gran eterno no puede morir. Él es el gran yo soy. Él no puede morir. Él no puede sangrar. Entonces, si por un hombre entró el pecado al mundo, por otro tenía que pagarse los pecados de todo el mundo. Pero no podía ser cualquier hombre. Este tenía que ser un hombre que cumpliese las profecías, que tenía que ser perfecto, impecable, sin defecto, sin mancha, tenía que ser inocente. Así que, ¿cuál de los seres humanos podía decir, aquí estoy, yo soy ese hombre, que ha cumplido las profecías y que está naciendo virginalmente? Ninguno. Entonces, Romanos 5 dice que, como hemos leído, dice que todos somos pecadores. Entonces, ¿no? Nadie podía decir, aquí estoy, soy yo. No, ninguno. Adrian Rogers, el pastor Adrian Rogers dice, somos pecadores por nacimiento, somos pecadores por voluntad, por práctica y por naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza de nuestro Señor Jesús no podía ser de la misma manera en que todos hemos nacido. Así que si Jesucristo hubiera nacido como nosotros, hubiera sido un hijo de Adán. Y si hubiera sido un hijo de Adán, pues entonces hubiera sido un pecador. Y eso lo inhabilitaba para ser el Cordero perfecto de Dios. Por lo tanto, Él no podría habernos salvado. Así que tenía que derramarse la sangre perfecta de Dios. Entonces, ¿la sangre de quién circulaba en ese pequeño bebé cuando nació? Pues la sangre de Dios. Pero espere, dijimos que Dios no puede morir, Dios no puede sangrar. Entonces, ¿la sangre de quién estaba ahí? A ver, vamos a leer Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, que nos dice de la siguiente manera, el versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así es, apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre, sangre sin pecado y sangre inocente. Amado hermano, el Señor nació virginalmente y esto es algo importante. No tuvo un nacimiento en Belén. Claro, Jesús salió de su gloria y se hizo hombre.
el mundo se ríe y se burla del nacimiento virginal del Señor. Pero ese nacimiento fue único porque nació de una virgen. Y nosotros debemos reconocerlo. Y saber también que hay cristianos que muchas veces no entienden esto o lo ven como algo incidental, cuando no es así, no es algo secundario. El nacimiento virginal es la creencia de que Jesús, de que el Hijo de Dios realmente, ¿no?, ha nacido de una mujer que no fue fecundada, ¿no?, por un espermatozoide, sino que la gracia del Espíritu Santo posó sobre ella y pudo fecundar al Hijo de Dios. Si eliminamos el nacimiento virginal de Jesucristo, estamos destruyendo una base fundamental del cristianismo y toda nuestra fe caería como un juego de naipes, como un juego de Jenga. Por lo tanto, recuerde esto, en este mes, el mes de la Navidad. Concluyo diciendo, el nacimiento de Jesús fue único porque profecías fueron cumplidas en su nacimiento. 700 años dichas antes de que Él naciera, Jesús las cumplió. Nadie ha podido hacer eso. Por eso en Mateo capítulo 1, versículo 1, hablan de Jesucristo. Jesús, que quiere decir Salvador, y Cristo, el ungido de Dios. Mateo hace ese énfasis para que podamos entender de que estas profecías fueron cumplidas por Él. Y también este nacimiento fue único. Porque aparte de que las profecías dijeron dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, nació de una virgen. Y ese nacimiento virginal nos hace entender de que realmente Dios descendió del cielo para encarnarse en una persona tal como nosotros y morir por nuestros pecados. ¿Cómo iba a venir realmente el Mesías si no era por un nacimiento virginal? No podía ser de una forma natural, porque todos hemos pecado. No podía venir de una forma distinta, si no era por un nacimiento. Pero fue justamente por el nacimiento virginal. María dijo, soy tu sierva, aquí estoy, hágase conmigo según tu voluntad. Amados amigos, concluyo diciendo que deberíamos meditar en este mensaje, pensando y diciendo, Señor, tú has venido a morir por mí. Tú has venido cumpliendo profecías. Realmente reconozco que eres el Mesías, porque nadie ha hecho eso. Nadie ha cumplido tantas profecías, más de 400 profecías. Nadie ha venido a morir por mí. Pero ahora veo que tú sí. Y lo has hecho a través de este nacimiento virginal. Gracias te doy. Te pido por favor que en esta oración puedas inclinar tu rostro y puedas meditar. Y también, si no has entregado tu vida al Señor, pues lo puedas hacer. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu amor infinito. Sin duda es bueno recordar en esta Navidad de que tú, Señor, has tenido un nacimiento único. Armamos pesebres, vemos por todo lugar nacimientos. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir de que tú, Señor, has cumplido las profecías. Tú eras el Cordero perfecto. Eras ese Cordero, Señor, sin mancha, limpio, puro, santo, nacido de una virgen. Creemos, Señor, que eso es así, aunque tal vez nos cuesta entender. Y Señor, si hay alguien en este momento que no te ha recibido como su Salvador, que medite en este pasaje, que medite en esta enseñanza. Debemos recibirte a ti, Señor, como nuestro único Salvador. Nace en nuestro corazón y vive en nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que Dios les guarde. Hasta la próxima semana. Gracias por conectarte hoy.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar y en Instagram como @Iglesia Bolívar. También puedes llamar a la oficina de nuestra iglesia al 422-3439, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O si prefieres, puedes comunicarte con nuestros pastores a los siguientes números. Este servicio fue presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar.